Hola hermanos, amigos, muy buenas tardes. Estamos eh, contentos de poder compartir un nuevo domingo, una nueva tarde bien agradable y mostrar y hablar de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Em, Mostrar y exponer la realidad del corazón del hombre y a la vez también la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros. Eh, Habitualmente nosotros, frente a situaciones donde de cierta forma tenemos responsabilidades, la reacción natural de nuestro corazón o la reacción natural de nuestra esencia es, por así decirlo, intentar no hacerlo. Expresiones como echarle la culpa al otro es muy habitual, o a las circunstancias, o al entorno, o a aquello que nos rodea. Las manitos de conejo son muy habituales cuando hay cosas que nos implican o nos responsabilizan. Y eso es desde el principio, eso no es algo que se realice o haga una o dos personas, sino que algo que es una actitud natural que nuestro corazón hace. Es un corazón pecaminoso y es un corazón que es muy resistente y muy poco dado a reconocer y a asumir responsabilidades cuando ocurren cosas. Y por eso le echamos la culpa a las circunstancias, como comentamos, le echamos la culpa al ambiente, le echamos la culpa al entorno, a que las cosas no se dieron de cierta forma, y que nosotros no somos los responsables de aquellas cosas ni de cómo fueron sucediendo una seguidilla de eventos. Eh, el libro de los profetas, en realidad la sección de los profetas en el Antiguo Testamento, están situados en una parte muy estratégica de la Biblia, luego de una serie de eventos que vienen hacia atrás. Muestra la historia y el desarrollo de ciertos eventos. Y, y los profetas muestran en qué desencadena y hacia dónde llega todos aquellos eventos en la historia que han ocurrido. Entonces, voy a leer dos versículos del libro de Isaías, el capítulo número 8. En algún momento lo compartimos hace un tiempo atrás en una predicación del Evangelio en la iglesia, en la asamblea en Concepción, cuando podíamos estar. Y habla precisamente de un pueblo que, que tuvo todo, un pueblo que las condiciones, las circunstancias y el favor de Dios estaba con ellos, pero que llega a un punto en el cual el juicio de Dios está próximo a ser desencadenado y a ser liberado, y que la ira de Dios, por causa del pecado y por la rebelión de ese pueblo, se lleva a cabo en este libro. Isaías 8, capítulo número 6 y versículo número 7. Dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, y corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Hasta aquí la lectura. Eh, ¿Cómo es que el hombre, cómo es que nosotros llegamos a un nivel de declive? ¿Cómo es que nosotros llegamos a mostrar una decadencia en el desarrollo de nuestra vida tan significativa, tan notoria y tan evidente? ¿Cómo es que un pueblo como el pueblo de Israel, que es lo que se está describiendo acá, llega a mostrar o a recibir este juicio? ¿Cómo es que este pueblo llega
a recibir esta profecía que se está manifestando acá, que se cumple en un periodo no muy lejano. Y, y nosotros podemos ver que muchas veces las circunstancias son nuestro escudo, nuestro caballito de batalla para no enfrentar la realidad y para no enfrentar la responsabilidad que nosotros tenemos frente a los hechos o frente a los eventos. Que creció en un ambiente poco cariñoso, que creció en un ambiente poco familiar, que en realidad había mucha hostilidad, que en realidad la formación o la educación no era la más favorable porque los medios no alcanzaban quizás para poder ser formado y educado en algún colegio que tuviera mejores recursos, o, o que en realidad se desencadenó en lo que es cada uno de nosotros porque el entorno y el ambiente nos hizo así. Pero si nosotros vamos a lo que se está relatando acá, al pueblo, es un pueblo que tenía el favor de Dios, es un pueblo que las circunstancias le favorecían porque Dios estaba con ellos a través de la historia, y Dios los hizo grandes. Era un pueblo grande, era un pueblo fuerte, era un pueblo que tenía todo lo que cualquier nación o pueblo quisiera desear. Por lo tanto, ¿cómo es que llegan acá? ¿Cómo es que llega hasta este punto? ¿Cómo es que Dios los advierte, les llega con esta advertencia y les dice que viene un juicio, que viene una desolación y que viene una destrucción muy próximo al momento que ellos están viviendo? Y es precisamente porque la historia y todos los libros del Antiguo Testamento, de los profetas hacia atrás, nos muestran cuál fue el comportamiento de este pueblo, tanto colectivamente como individualmente. Y el comportamiento de este pueblo fue un comportamiento que en realidad no quiso considerar a Dios en sus caminos, no quiso escuchar la voz de Dios, y no consideró como importante o relevante o decidor o fundamental para la vida y para el desarrollo de la existencia a la persona de Dios, el creador, el hacedor de todas las cosas. Y eso no solamente es a través de la historia, sino que en realidad tiene su origen en el Génesis. Cuando nosotros vemos a Adán y Eva en el lugar ideal, algunos piensan que en realidad podrían ser mejor porque, o si tuviesen condiciones ideales, probablemente su comportamiento o su vida sería distinta. Pero Adán y Eva estaban en las condiciones ideales desde el principio. Adán y Eva estaban en un lugar que difícilmente nosotros podamos imaginar. Si nosotros buscamos algún lugar óptimo, probablemente el jardín del Edén sobrepasaba infinitamente todos aquellos lugares óptimos o maravillosos que nosotros podamos considerar humanamente hablando para poder desenvolvernos y desarrollar nuestra vida cotidiana en esta tierra. Por lo tanto, las circunstancias o el entorno o el ambiente pésimo u óptimo no son lo que determinaron el desenlace de lo que nosotros vemos acá, y no son lo que determina las decisiones que tú tomas. No está en las circunstancias, no está en el entorno, no está en el ambiente. Sencillamente está en el hecho de que el corazón del hombre se revela contra Dios. No es donde tú estás, el entorno donde tú estás, sino que es no hacia el exterior, sino que es hacia el interior. Adán y Eva estaban en una condición óptima e ideal, y su rebelión fue desde el interior de su corazón. Y esa rebelión y esa decadencia y el motivo de esa destrucción próxima que se venía tiene un nombre, y se llama pecado. El pecado se revela contra Dios. El pecado es un agente y es algo tremendamente poderoso que opera en los corazones y en las mentes de los hombres, y que tiene iniciativa y que decide y que guía y que persuade y que
te llena el corazón y nos llena el corazón rebelde de ideas, pensamientos y sentimientos que van en contra de Dios. El pecado desafía a Dios. El pecado rechaza guardar el camino de Dios. El pecado simplemente se rebela contra Dios. No quiere seguir los caminos de Dios, no considera a Dios. El hombre piensa que, o nuestro país mismo piensa que quizás nuestras circunstancias van a mejorar y que en realidad lo que estamos sufriendo está condicionada por la Constitución que fue escrita en un periodo de la historia nuestra un poco turbulento, pero que en realidad el hombre tiene que tomar las cosas en sus manos y nosotros de verdad que creo que podemos hacer ese cambio y considerar que las cosas van a mejorar porque queremos hacerlo y tenemos una muy buena intención y nuestros corazones están abiertos a poder desarrollarlo, pero sigue siendo la misma desarrollo de la historia. Cuando el hombre quiere tomar las riendas de la vida en sus manos, inevitablemente va al desastre. Israel quiso tomar las riendas de su vida en sus propias manos y fue a lo que los versículos 6 y 7 del capítulo número 8 del libro de Isaías nos muestran. Subió el juicio de Dios contra este pueblo, contra esta nación, contra todos aquellos que se rebelaron contra Dios y los destruyen, y los asola, y los destrozan. En un periodo de la historia, una nación los invade y una nación los destruye, como muestra del juicio de Dios, como muestra de la ofensa que el corazón del hombre realiza contra Dios. Y el pecado o las circunstancias malas tienen raíces. Y el pecado es la raíz. Primero, el pecado es la raíz de todos los males y los problemas que nosotros podemos vivir en esta tierra. El pecado es la raíz de todos los males, es la raíz de todos los problemas, es la verdadera naturaleza del pecado. La verdadera naturaleza del pecado nos muestra todo esto. Y la verdadera naturaleza del pecado precisamente muestra que no tan solo es la raíz de los problemas y los males, sino que también nos muestra que hay un rechazo constante, sistemático, consciente y deliberado frente a la muestra de la misericordia de Dios. El pecado rechaza sistemáticamente, constantemente, diariamente, habitualmente, en lo cotidiano, la misericordia de Dios y la oferta de Dios para liberarnos y para librarnos de esto que es tan destructivo y que es tan dañino como es el pecado. Se puede apreciar la verdadera naturaleza del pecado en esto. Segundo, la naturaleza del pecado se puede ver y se puede apreciar y se puede manifestar claramente desde dentro hacia afuera. Está en lo más profundo de nuestro corazón, está en lo más íntimo de nuestro ser. Por eso que decíamos al principio que en realidad el corazón natural nuestro intenta evitar la responsabilidad de los hechos y de los acontecimientos que vivimos. Y una de las cosas que hace el pecado es no reconocer la responsabilidad nuestra. Una de las cosas que hace el pecado es precisamente echarle la culpa al de al lado, frente a lo que nosotros estamos viviendo. Si nosotros queremos resumirlo en una sola palabra, el orgullo de nuestro corazón no nos permite reconocer que hay algo dentro de nosotros que no está bien, que hay algo dentro de nosotros que está corrompido, que hay algo dentro de nosotros que nos hace rebelarnos contra Dios. Eso es el pecado. Eso es el pecado. El pecado no nos permite reconocer la causa, raíz de nuestros problemas. Una cosa fantástica que también muestra el pecado es que internamente hay un optimismo extraordinario en generar o pensar o creer que las circunstancias van a mejorar y que en realidad nosotros podemos hacerlo. El pecado es optimista. El pecado te muestra
que tú puedes hacerlo. El pecado te dice que la fuerza está en ti. El pecado te dice que tú te tienes que parar y que tú te tienes que levantar para enfrentar todos los problemas y todas las realidades adversas que estás viviendo y que estamos viviendo. El pecado te dice que tú puedes. El pecado te dice, tú puedes hacerlo, tú eres autosuficiente, solamente tú tienes que confiar y creer en ti. Eso es lo que dice el pecado. Y es lo que hizo el pueblo de Israel. El pecado, Israel, al rechazar la oferta de salvación que Dios les proveyó, al rechazar las aguas del Siloé que corren mansamente, al rechazar la provisión de Dios, pensaron y diseñaron su propia estrategia, pensaron y diseñaron su propio camino, pensaron y diseñaron y quisieron confiar en lo que ellos creían era lo mejor y que probablemente los iba a librar y los iba a salvar del peligro y de las circunstancias que estaban viviendo que eran total y absolutamente adversas. Y, y confiaron en el hombre, confiaron en sus ideas, confiaron en sus preceptos, confiaron en ellos mismos y rechazaron las aguas del Siloé. Eso es lo que hace el pecado. El pecado te dice que las ideas tuyas son superiores a las de Dios. El pecado te dice que lo que tú puedes hacer es infinitamente mejor que lo que Dios ha provisto para tu bienestar y para librarte de este pecado. Eso es lo que hace el pecado, te muestra eso. Confía en sí mismo, el pecado confía en sí mismo. Y el hombre muestra su pecado al confiar en sí mismo. Nosotros mostramos nuestro pecado al confiar en nosotros mismos, con nuestro sentido de superioridad y que nosotros podemos arreglar todas las cosas sin considerar a Dios y sin incluirlos en lo que implica el día a día de nuestra vida. No podemos ignorar a Dios, eso es imposible. No podemos hacerlo. Y los métodos que nosotros ideemos siempre van a ser insuficientes. Los métodos que nosotros queramos hacer probablemente en un corto plazo puedan tener un resultado exitoso, pero si nosotros lo proyectamos a la eternidad, si nosotros lo proyectamos hacia la eternidad, es desastre, es destrucción. Y el pueblo de Israel en este libro es la evidencia de eso. Eso ocurrió. Confió en el hombre, un pueblo que tenía todo a su favor, todo a su disposición, un pueblo que tenía las condiciones ambientales y de entorno más favorables que ninguna nación pudo haber tenido. Sistemáticamente fue desechando y retrocediendo e ignorando los preceptos de Dios. Y termina en lo que terminó y que está expresado en este libro. Vino una nación y los destruye. Confiaron en el hombre, en un pueblo. Ese pueblo los traiciona. Un poquito más adelante, los traiciona. Y viene una nación muy poderosa, controlada por Dios, para emitir y para descargar un juicio. Esas aguas tempestuosas que cayeron sobre el pueblo. Y la realidad no es distinta a la que nosotros vivimos hoy. Es cosa de mirar nuestro corazón y observar también nuestro entorno y detenernos a pensar un poquitito y decir, ¿cuál es la diferencia? ¿En quién estamos confiando? ¿En quién están confiando tú? ¿Estás confiando? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Dónde tú tienes puesta tu paz? ¿Dónde tú estás depositando tu energía? ¿Dónde tú estás depositando tu corazón? ¿A quién le estás entregando tu corazón? ¿A quién le estás entregando tu vida? Aquello que tú le estás entregando tu vida es en quien tú estás confiando y es el que tú estás decidiendo que sea tu Salvador y tu Redentor. Pero cualquiera de aquellas cosas en las que tú estás confiando y en las cuales tú estás depositando tu vida, si no es Dios, tenlo por seguro que te van a llevar a la destrucción, a la desolación y lo que es peor, eh, probablemente pases una vida sin sobresaltos en esta tierra, en los 70, 80 años si el Señor te da para vivir, pero vas a abrir tus ojos y te vas a dar cuenta que lo que viviste e hiciste en esos 80 años va a determinar el transcurso de la vida eterna donde vas a abrir los ojos.
Y precisamente lo que vas a ver en ese momento, si no fue Dios en quien tú confiaste, vas a sufrir un juicio eterno, un castigo eterno. Ahora, la causa final de todo esto quizás es el hecho de que, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, por qué nuestros corazones se inclinan a eso? ¿Por qué nuestros corazones desprecian el favor de Dios, el regalo de Dios? ¿Por qué nuestros corazones no van a la cruz de Cristo cuando el Señor nos está mostrando que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida? El Señor Jesucristo nos está diciendo: yo di la vida en la cruz del Calvario para salvarte de tus pecados. ¿Por qué el pueblo de Israel, por, por siglos, no consideró la voz de Dios? ¿Por qué las naciones, por qué nuestro país, por qué nuestras autoridades, por qué tú mismo no consideras a Dios? ¿Por qué no consideras las advertencias? Precisamente porque se subestima la realidad del pecado, porque precisamente se subestima el peligro en el cual está tu vida y mi vida lejos de Dios. Se subestima la advertencia de que hay un infierno que está preparado para todos aquellos corazones rebeldes que están distantes y alejados de Dios, que están considerando sus propios caminos y no están considerando el camino y la verdad y la vida, y es la persona de Cristo. Están considerando y no están considerando, por un lado consideran su propia idea de libertad y paz y salvación, y por otro lado no consideran y no advierten el peligro que hay en aquello. El peligro es inminente. El peligro habla de una eternidad, y la eternidad no tiene caminos intermedios. En este caso, o es blanco o es negro, así de simple, no hay otra alternativa. Y todos los caminos que tú escojas tomar fuera de Dios te van a llevar a la realidad del infierno. Y el pueblo no escuchó las advertencias de Dios, Israel, en el tiempo en el cual leímos. Los profetas advirtieron al pueblo de Israel una y otra vez, constantemente, sistemáticamente. Dios siempre mostró misericordia para el pueblo de Israel y les advirtió constantemente en el peligro al cual se estaban enfrentando si seguían viviendo la vida que estaban viviendo, si seguían enfrentados en la misma situación a la cual estaban guiando sus vidas. Les advierte constantemente una y otra vez y les dice que va a haber destrucción, les dice que va a haber decadencia, el declive, y el resultado final, como decíamos, es por una rebelión constante y sistemática por parte del pueblo. Y hay un rechazo a la voz de Dios, hay un rechazo al amor de Dios, hay un rechazo sistemático al favor y a la misericordia que Dios muestra. Y hoy día se hace exactamente lo mismo. El corazón del hombre ridiculiza la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la encuentra como un cuento de hadas, cree que en realidad no existe algo como un infierno, que en realidad a quién se le ocurrió semejante historia, eh, y se ridiculiza la obra de Cristo. Y ese es un acto tremendamente ofensivo contra Dios. Es ofensivo, uno ridiculiza la obra de Cristo cuando uno rechaza a Cristo, cuando uno dice en realidad no es suficiente, en realidad yo puedo diseñar mi vida. Y eso es lo que hace el corazón orgulloso del hombre. Una de las cosas que precisamente no permite, una de las cosas que no permite que nosotros nos dobleguemos frente a Dios es que todo aquello que nosotros pensamos que nos llevaba y nos guiaba a una vida plena, al reconocer que Cristo es el camino, la verdad y la vida, todo lo que nosotros vivimos nos lleva a una situación y una condición de reconocimiento y de humillación frente a Dios. Si nosotros no nos humillamos frente a Dios, no hay salvación. El orgullo y la
falta de sumisión de nuestro corazón es lo terrible que nos puede ocurrir. Ir a la cruz de Cristo implica humillarnos, implica reconocer, implica decir, ¿sabes qué? Estoy errado, estoy equivocado. Todo lo que yo pensé y filosofé en mi vida como el camino y el medio para llegar a la felicidad, a la plenitud de la existencia, estaba equivocado y estaba errado. Y nuestro corazón se resiste a eso. Nuestro corazón se resiste a reconocer que estamos equivocados. Nuestro corazón es duro, es rebelde y no quiere reconocerlo. Y resulta que esa actitud nos está llevando directamente al infierno y el Señor quiere que nosotros vayamos a las aguas del Siloé, al medio de salvación de la persona de Cristo, que manso y humilde, un arroyo que corre manso y humilde, un arroyo que no era tan ostentoso, el manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo derrama su sangre, muere en la cruz del Calvario, dice, yo soy el camino, yo soy el medio de salvación, yo morí en la cruz del Calvario por ti, yo di mi vida por ti en la cruz del Calvario. No expresó queja, no se quejó, no hubo ninguna muestra de resistencia. Murió, entregó su vida mansamente en la cruz del Calvario para salvarte a ti, para salvarme a mí, por amor a ti, por amor a mí. Y rechazas estas aguas, rechazas este arroyo que fluye de forma tan tranquila. Estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Y a nosotros nos cuesta estar quieto y reconocer que en realidad no tengo que hacer absolutamente nada, que no está en mis manos, que no es mío. El Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario para salvarte a ti. El Señor Jesucristo entrega su vida en la cruz del Calvario y te está advirtiendo a esta hora que cualquier cosa que tú hagas o pienses fuera de Dios te va a llevar al infierno. Cualquier cosa que tú creas y hagas que ocupen un lugar sustituto a Dios te va a llevar a la condenación eterna. Y el Señor te ama y el Señor murió por ti en la cruz del Calvario. Humíllate delante de Dios, reconoce tu pecado, reconoce tu rebelión, reconoce que tu camino no es el camino correcto, reconoce que tu idea no es la idea correcta, reconoce que Cristo es tu creador, que Dios es tu creador, que Cristo es tu salvador. Cree en el Señor Jesucristo y en Él salvación. El corazón del hombre sale a buscar afuera lo que está frente a sus ojos. Israel salió a buscar afuera lo que Dios ofrecía en Jerusalén. El arroyo estaba en Jerusalén, la salvación estaba en Jerusalén, estaba allí frente a ellos. Y no lo quisieron salir a buscar cosas afuera. La salvación está aquí, ahora, frente a ti. No tienes para qué salir a buscarla afuera. El Señor Jesucristo está frente a ti, se te está presentando, se te está exponiendo y te está diciendo, yo soy el que murió por ti en la cruz del Calvario para salvarte de tus pecados. El Señor bendiga su palabra en esta tarde. Muy bien, muchas gracias a nuestro hermano Erwin. Para la segunda parte le vamos a dar el pase a Luis, quien lo tenemos ahí. Ahí puedes activar tu micrófono, Luis. Adelante. Muchas gracias por este mensaje. Buenas tardes. Les invito a que avancen un poco en sus Biblias desde Isaías, un poco más adelante, hasta la profecía de Zacarías. Vamos a leer un pasaje en el libro de Zacarías. Había una pregunta que resonaba persistente e insistentemente en la conciencia de Martín Lutero, y esta pregunta era: ¿cómo un hombre pecador puede estar en la presencia de un Dios santo? ¿Cómo un hombre pecador puede presentarse justo en la presencia de un Dios santo? Y el pasaje que vamos a leer a continuación da en cierta medida respuesta a esta pregunta que resonaba en la conciencia de Martín Lutero.
les quiero leer un pasaje que está en el libro de Zacarías, el capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 1. Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Zacarías está teniendo una serie de visiones en sueño, y un ángel le muestra ciertas cosas, y en esto está cuando dice el versículo 1, este ángel, Zacarías dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Hasta aquí la lectura. Me gustaría que pudiéramos comenzar dando por sentadas ciertas presuposiciones antes de continuar con el mensaje que quiero compartir con ustedes. La primera de estas presuposiciones que quiero que tengamos en común, quizás tú no las compartas, pero por estos minutos te pediría que las tomaras en consideración. La primera presuposición es que hay algo más allá de la muerte. Y quizás tú respondas y digas, no creo que sea así, porque no has estado tú más allá de la muerte como para venir ahora y decirme a mí que hay algo efectivamente más allá de la muerte. Y la respuesta es exacto. Tú tampoco has estado allá. Por lo tanto, tenemos un 50% de posibilidades, si lo viéramos de esa manera, en que sí hay algo, y un 50% de posibilidades en que no hay algo más allá de la muerte. Y creo yo, te sugiero que un 50% de posibilidades es un porcentaje bastante alto como para arriesgarse y concluir desde ya que no hay nada, ¿verdad? Partamos de esa presuposición entonces. Hay algo más allá de la muerte. Segunda presuposición, si hay algo más allá de la muerte, es sabio y es prudente consultar a la persona que más sepa con respecto a lo que va a pasar más allá de la muerte, para saber también qué va a pasar con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si tú eres un arquitecto, por poner un ejemplo, y tienes o se te diagnostica un cáncer de colon, puede que tú creas muchas cosas con respecto al cáncer de colon, pero probablemente antes de buscar lo que tú crees con respecto al cáncer, vas a decidir escuchar a un médico especialista en cáncer de colon, porque probablemente esté mucho más informado que tú al respecto, ¿verdad? Curiosamente, cuando se trata del más allá, es común escuchar esto de, mira, la verdad no sé si hay un cielo, pero en caso de que haya un cielo, doy por sentado que va a ser así, así y así. Eso es como un arquitecto hablando de su cáncer de colon, necesitando de un especialista que realmente diga la verdad al respecto. Y cuando se trata del más allá, el gran especialista, por supuesto, es quien está más allá de la muerte, que es Dios y que nos habla a través de su palabra. Por lo tanto, es sabio, prudente, escuchar qué es lo que Dios dice con respecto a lo que hay más allá de la muerte. Y saben, lo que dice Dios con respecto a lo que hay más allá de la muerte es muy claro. Y es que para ti y para mí, después de la muerte, hay un juicio. Dice Hebreos capítulo 9 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y agrega, y después de esto, el juicio. Hay un juicio. Eso es lo que nos dice Dios al respecto
cuando nos habla de lo que hay más allá de la muerte. Tienes que estar delante de Dios. Y entonces cobra sentido la pregunta de Lutero, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre pecador estar en pie delante de Dios? Y también cobra vida el pasaje que acabamos de leer. Josué, el sumo sacerdote, está delante de Dios. Y en un sentido muy real, Josué eres tú y Josué soy yo. Mirando hacia el futuro, hacia ese momento, inmediatamente después de morir, cuando estemos delante de Dios y tengamos que rendir cuentas precisamente a Él. De eso quiero hablarles en estos minutos que tenemos por delante, de cómo Josué nos representa absolutamente a todos nosotros, cómo este sacerdote que está acá te representa a ti en el futuro, cuando tengas que presentarte delante de Dios momentos después de que partas a su presencia. Quiero hablar de dos cosas con respecto a Josué. Quiero mostrarnos que Josué, por un lado, representa nuestra absoluta condición. Y en segundo lugar, que Josué también representa nuestra posible salvación. Esas son las dos cosas que quiero dejar con ustedes en esta tarde. Josué, número 1, representa nuestra absoluta condición, número 1, y en segundo lugar, representa nuestra posible salvación. Veamos lo primero entonces, Josué como nuestra absoluta condición. Fíjense que Josué, el sumo sacerdote, en este pasaje, dice el versículo 1, está delante del ángel de Jehová, está delante de Dios, está delante de Jehová. Pero luego el versículo 3 agrega un detalle muy, muy importante. Este hombre está delante de Dios, pero está vistiendo, dice, vestiduras viles, vestiduras inmundas, vestiduras que están fétidas, vestiduras que están absolutamente hediondas delante de la presencia de Dios. Número 1, está delante de Dios. Y esto no es cualquier cosa. La idea de estar delante de Dios es un término técnico en el lenguaje hebreo que habla de estar delante de alguien para ejercer ciertas labores. En los primeros libros de la Biblia se nos muestra a los sacerdotes ministrando delante de Jehová, en el sentido de que están trabajando en sus labores de sacerdote delante de Dios. Y eso es probablemente lo que está haciendo Josué acá. Josué se está presentando delante de Dios para ejercer como sacerdote. ¿Por qué es importante esto? Porque para que un sacerdote pudiera ejercer como sacerdote, no podía hacerlo de buenas a primeras. No es que un sacerdote se le llamaba en la mañana diciéndole apúrate que en 5 minutos más tienes que presentarte para oficiar como sacerdote, y él se arreglaba rápidamente e iba a trabajar como sacerdote. Así no es como funcionaba la cosa. El sacerdote, para poder funcionar como sacerdote, tenía una larga preparación previa de purificación ceremonial y también moral. Había muchas cosas que el sacerdote tenía que pasar antes de lavados especiales, privarse de ciertas cosas que pudieran ser tentaciones especiales para él. El sacerdote se preparaba por mucho tiempo en limpieza y relimpieza para poder presentarse en una situación limpia delante de Dios. Y probablemente Josué pasa por todo esto para estar ahora delante del ángel de Jehová. Y sin embargo, después de todo ese proceso de limpieza, donde Josué probablemente siente que está bastante presentable y limpio para estar delante de Dios, se da cuenta que está completamente sucio. Josué hizo lo posible, todo lo que estaba estipulado para estar limpio y servir a Dios, pero cuando llega delante de Dios y logra verse a sí mismo con los ojos que Dios lo ve, está absolutamente sucio. Tiene vestiduras viles. Y esto es lo primero que nos queda, por supuesto, a nosotros. Tú, estimado, estimada, puedes sentir que estás muy limpio, puedes sentir que estás muy limpia, que eres muy presentable quizás delante de Dios, puedes tener bastante confianza en ti mismo o en ti misma,
Quizás no lo digas abiertamente, pero si eres honesto o honesta contigo mismo, dirás, mira, si yo muriera en estos momentos, probablemente Dios no me miraría muy mal. No he sido una mala persona a lo largo de mi vida. Josué podía decir eso con mucha más propiedad que tú, porque se esforzó especialmente por estar limpio delante de Dios. Y aún así, a los ojos de Dios, Josué estaba inmundo. Y déjame decirte con mucho respeto, tú también estás inmundo. Ponte en la siguiente situación. Imagina que viene un ángel y se te aparece un día y te dice, mira, de aquí a 10 días más vas a morir y vas a presentarte delante de Dios. Pero Dios, esto es hipotético, no es real, pero pensemos lo siguiente, pero Dios te ha dado la oportunidad de un borrón y cuenta nueva. Todo lo que has hecho desde hoy hacia atrás no va a contar. Todo lo que va a contar es lo que tú hagas de aquí a 10 días más. Así que si eres una persona perfecta durante estos 10 días, eso es todo lo que Dios va a mirar para decidir si te acepta o no en su presencia. Y entonces tú te esfuerzas, haces tu mejor esfuerzo por ser una persona recta, pura, generosa, absolutamente limpia, muy pulcra, la mejor persona que pudieras ser durante esos 10 días. ¿Sabes? Al llegar delante de Dios después de esos 10 días, vas a estar como Josué. Esa es tu condición. Con tus mejores esfuerzos por ser una buena persona, a los ojos de Dios, somos completamente sucios e inmundos. Vestiduras viles, dice el pasaje. Vestiduras viles, vestiduras sucias. Pero ojo, estas vestiduras viles no son vestiduras que están descuidadas solamente. No se trata de que te olvidaste de lavar tu ropa durante 2 o 3 semanas y todos los días has usado la misma y entonces pele cierto olor característico. No es esa la idea acá detrás de vestiduras viles. La idea es muy gráfica. La palabra que se usa para viles acá tiene la misma raíz que se utiliza en el hebreo para hablar del excremento humano. Entonces ya te vas haciendo la idea. Esta es vestidura, en otras palabras, que está tapizada de excremento humano. Así es como se ve una persona que intenta ser buena y perfecta a los ojos de la santidad de Dios. ¿Qué más queda para nosotros? Que normalmente cuando el Señor nos llama a su presencia, no nos hemos preparado previamente para presentarnos delante de Él. Y que, a diferencia del ejemplo que les acabo de dar, no hace un borrón y cuenta nueva desde cierto momento hacia adelante, sino que considera toda, absolutamente toda nuestra vida. La Biblia es clara y nos dice que delante de Dios nuestras justicias, nuestras cosas buenas de las cuales quizás nos jactamos, para Dios son como trapos inmundos. Esa es nuestra condición. Y entonces se repite la gran pregunta de Lutero. Y ahora entendemos un poco mejor por qué a Lutero le atormentaba tanto esta pregunta. ¿Cómo puede un hombre pecador presentarse justo delante de un Dios santo? Es muy difícil. Y déjame decirte algo. Si tú crees que puedes, tienes dos grandes problemas. Tienes una visión demasiado elevada de ti mismo, lamentablemente. Pero tienes otro grande problema. Tienes una visión demasiado baja de quién es Dios y de cuál es la santidad de Dios. Tienes una visión demasiado rebajada de lo santo que es Dios y de la santidad que puede permanecer, por lo tanto, en su presencia. ¿Cómo puede un hombre pecador presentarse justo delante de un Dios santo? Acá es entonces donde viene lo segundo que tenemos que compartir. Hablamos de Josué representando nuestra absoluta condición, pero en segundo lugar quiero hablarles de Josué también representando nuestra posible salvación. Veamos qué es lo que nos dice el pasaje. Josué está ahí delante de Dios. Y el versículo 4 nos muestra algo que pasa con Josué. Dios mismo se acerca a este hombre tapizado en excremento humano y dice, quítenle esa ropa, quitadle esas vestiduras viles. Y luego dice,
que lo ha hecho vestir de ropas de galas. Hay un intercambio. Saca sus ropas viles y los viste de ropas de gala. Pero fíjense en lo siguiente, fíjense en lo que le dice a Josué al final del versículo 4. Le dice, mira que he quitado de ti, yo no esperaría que dijera tus vestiduras viles, pero no es lo que dice. Dice, he quitado de ti tu pecado. Y aquí es donde cobra sentido, ¿se dan cuenta? Las vestiduras vil, esta cubierta de excremento, es el pecado que tú y que yo mostramos a lo largo de nuestra vida. Puede que seas no una muy mala persona, pero no me puedes negar que hay pecado en tu vida. Bueno, ese pecado infecta todo, lamentablemente, y tus ropas delante de Dios para ese día están condenadas a estar inmundas y sucias como las de esta persona. Pero hay algo que pasa con Josué y que también puede pasar contigo y que también puede pasar conmigo. Y es un intercambio de ropas. Hay un precioso intercambio de ropajes en este pasaje. Las vestiduras inmundas son quitadas de este hombre y a cambio de eso es vestido con ropas de gala, nos dice el versículo 4. Y esto nos prefigura a un gran intercambio que se irá a realizar siglos más adelante y que nos beneficia directamente a ti y a mí. Ese intercambio del que nos habla otro judío mucho tiempo más adelante, escribiendo una carta a unos ciudadanos griegos, les dice, el que no conoció pecado, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesús, Dios por nosotros lo hizo pecado. Las ropas cubiertas de suciedad, en otras palabras, de nuestro pecado, como las de Josué, no solamente fueron quitadas de Josué, sino que vistieron al Hijo de Dios. Y vestido en esas ropas viles, el Hijo de Dios sufre la condenación y el infierno que merecen tus pecados y mis pecados, mientras Él estuvo colgado y clavado en la cruz hace 2000 años atrás. El que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Pero entonces quedamos nosotros. Y el pasaje continúa y nos dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué pasa? Esas ropas de gala de las que nos habla este pasaje son nada más y nada menos que las ropas perfectas, inmaculadas, sin absolutamente la más mínima mancha de pecado que vistió Jesús mientras vivió en esta tierra. Y esa vestidura inmaculada, limpia, sin ni una mancha de pecado, la única que puede estar precisamente delante de la presencia de Dios, es la que nos viste cuando creemos en Cristo y nos aferramos a la obra en la cruz. Ese es el gran intercambio. Y entonces la respuesta a la pregunta de Lutero está acá. ¿Cómo puede un hombre pecador presentarse justo delante de un Dios santo? La respuesta es con las vestiduras de otro, vestidos de la justicia de otro. No porque nos merezcamos esa vestidura, sino porque este otro de pura misericordia nos ofrece vestirnos en ella. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio. Josué representa no solo nuestra absoluta condición de pecado, sino nuestra posible salvación. Ahora, para terminar y por último, hay una palabrita que dije recién, y es que representa nuestra posible salvación. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que esta salvación no es algo automático. No es que Dios hizo algo hace 2000 años atrás que ahora se aplica a ti desde el momento que naciste de manera automática, así que da lo mismo que tú lo sepas o no, que quizás vas a llegar al cielo y decir, oh, mira, estoy vestido con la justicia de Cristo, qué sorpresa, no tenía idea.
Eso fue por lo que hizo Jesús hace 2000 años atrás. No tenía idea quién era Jesús ni lo que hizo, pero estoy vestido de su justicia, así que ahora puedo entrar. No sé, no funciona así. Tiene que haber un apropiamiento personal en tu vida de la obra de Cristo para que esto sea efectivo precisamente en tu vida. ¿Sabes? Hay una gran diferencia entre tu realidad, mi realidad y la realidad de Josué en este pasaje. Fíjense que lo que le pasa a Josué aquí, le pasa mientras está en la presencia de Dios. Pero en tu caso y en mi caso, esto no va a pasar cuando estemos en la presencia de Dios. Tiene que pasar antes. Después de que mueras, viene el juicio. Y en el juicio no hay oportunidad de cambios de ropa, a diferencia de Josué. Tú te presentas ahí con cierta ropa. ¿Con qué ropa te vas a presentar? ¿Con tu propia bondad? ¿Con esas vestiduras llenas de excremento? ¿O con la bondad de Cristo? Con esa ropa de justicia, de gala, perfecta, que Jesús te ofrece en estos momentos. Y la gran pregunta, porque tienes que tomar la decisión ahora, es ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a aceptar tu absoluta condición? ¿Vas a reconocerla? Cuesta reconocerla. Es un tremendo escollo para nosotros si lo pensamos bien. No nos gusta reconocer que no somos tan buenos como queremos ser, ¿verdad? Ofende un poco, hiere un poco nuestro orgullo el reconocer esto. Pero no hay otra manera. Es la verdad. Vas a reconocer tu condición perdida y vas a aceptar el regalo de la justicia de Cristo. O simplemente vas a negar tu condición perdida y vas a rechazar el regalo que Dios te ofrece en estos momentos. Esas son las dos decisiones y tienes que tomarlas ahora, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto no hay oportunidad. Después de eso solo hay juicio. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? ¿Con tu justicia propia, sucia, ante la santidad de Dios, o con la justicia de Cristo? Esa es la manera en la que el hombre pecador puede presentarse justo delante de un Dios santo. Quiera el Señor que tomes la decisión correcta y cuando llegue ese día tengas la certeza de que estás delante de Dios acepto, no por tus esfuerzos propios, sino porque estás vestido de la justicia de otro que pagó por tu pecado y que te entregó su propia rectitud. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por el Evangelio, gracias por tu Hijo, gracias por el regalo inmenso. Es un regalo tremendo cuando nos damos cuenta de que para entregarnos ese regalo no bastaba simplemente con vestirnos de algo, sino que debíamos ser desvestidos de suciedad, pero suciedad no física, sino moral. Suciedad éticamente reprensible, que merece un castigo, que merece tu ira. Y Él tuvo que pagar esa ira y satisfacer esa ira para poder salvarnos. Qué regalo más grande. Gracias porque podemos saber de Él y aceptarlo. Y te queremos pedir para que tu Espíritu obre en poder en alguna persona en esta tarde que escuche este mensaje y que no ha sido salva, para que pueda recibir a tu Hijo como su Salvador. Dejamos esta reunión en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.